La Red de Psicólogos Católicos es una iniciativa de Proyecto Ánima, que viene a ser ese instrumento de la psicología que se une con la riqueza de la fe, ofreciendo un espacio único para la sanación y el acompañamiento. En este apostolado, profesionales que viven la práctica de la fe católica ponen sus conocimientos al servicio de quienes buscan bienestar emocional, afectivo y psicológico, brindando una atención integral que considera todas las dimensiones del ser humano. Nos encontramos en diversos países como Costa Rica, Argentina, México, Paraguay, Chile, Colombia, España, Perú e Italia. Para mayor información, proyectocranima@gmail.com o en Facebook de Proyecto Ánima. Bienvenidos a San Benedetto Collections, tu tienda en línea donde podrás adquirir artículos 100% católicos traídos directamente desde Italia hasta tus manos. Descubre rosarios de cristal de madera de olivo y plata 9.25, estatuillas de santos talladas en madera de arce, llaveros, brazaletes y mucho más. Todo con la calidad y devoción que mereces. Descarga nuestra aplicación hoy mismo para que puedas obtener un 20% en tu primera compra. Caminando en la fe en compañía del apostolado apologético Don Bosco, en donde nos formamos y aprendemos a servir en una rama de la teología. Nos puedes encontrar en el YouTube de Apostolado Apologético Don Bosco y en Facebook Juan Bosco Apologético. Evangelizando a través del Internet. Radio Misericordia Juvenil, una señal que viene de lo alto. El apóstol Pablo nos llama a entender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. Nos manda a entender lo inentendible, nos manda a comprender lo incomprensible, porque es inabarcable. Y así como inabarcablemente alto, ancho y profundo es el amor de Cristo, inabarcablemente incomprensible es el sufrimiento de Cristo. Donde hay gran amor, hay gran dolor. Mi objeto en esta conferencia es tratar de aproximarme un poquito a que podamos entender el gran dolor de Cristo. Y en virtud de entender su gran dolor, podremos entender mejor su gran amor. Para esto me basaré en un texto del filósofo francés Blaise Pascal. Él tiene una obra llamada Pensamientos. Era un proyecto de un libro de apologética cristiana que él estaba planeando escribir. Pero bueno, falleció y quedó el cuaderno de apuntes de este libro. Fue publicado en el año 1669. Entonces, las reflexiones que vamos a hacer a partir de aquí se basan en los escritos de un filósofo francés. Vamos a ello. Dice Blaise Pascal en la obra Pensamientos, en el numeral o aforismo 553. Es amplio. Yo voy a ir leyendo y voy a parar en algunos momentos. Espero poder completarlo, porque van a ver que a medida que vayamos entendiendo se va a ir haciendo más bonito y más feo, en cierto modo, más difícil. Vamos a adentrarnos un poco en este misterio, entonces. Dice, misterio de Jesús. Jesús sufre en su pasión los tormentos que le infligen los hombres, pero en la agonía sufre los tormentos que se da a sí mismo. Es un suplicio de una mano no humana, sino omnipotente, porque hay que ser omnipotente para soportarlo. Pascal va a reflexionar aquí no sobre los sufrimientos de Cristo en la cruz, sobre lo cual ha habido tantas y tantas reflexiones. La película La Pasión de Cristo ha popularizado con bastante detalle, con su respectiva investigación histórica, los grandes padecimientos físicos de Cristo en la cruz. Pero mucho más grandes, coinciden todos los maestros
espirituales son los sufrimientos internos de Cristo. Pero donde esto se va a ver más clara, dramática y profundamente es en el huerto de Getsemaní. Antes de tener que ir al Calvario y de estar en la cruz. En cierto modo puede decirse que Cristo, cuando ya está cargando la cruz o cuando ya está crucificado, podría en cierto modo decirse, bueno, ya estamos aquí. Pero el Getsemaní no tiene esa naturaleza. Es la antesala del sufrimiento y donde es muy fuertemente tentado. La ciencia ha descubierto que cuando estamos sometidos a una extrema presión psicológica, se desencadenan unos procesos en nosotros que pueden llevar a que expulsemos sangre en nuestra cabeza. Eso que narra el Evangelio de que Cristo sudó sangre es algo coherente con los conocimientos científicos que se han venido a tener luego, lo cual muestra el gigantesco sufrimiento psicológico y espiritual de Cristo. Vamos a ver cuán grande es, y Él lo soportó por amor a nosotros. Solo un Dios omnipotente puede soportar un sufrimiento así de potente. Cristo ciertamente muestra su poder multiplicando panes. Ciertamente Cristo muestra su poder ascendiendo a los cielos. Ciertamente Cristo muestra su poder resucitando de entre los muertos, venciendo a la muerte. Pero donde más Cristo muestra su poder es en la cruz. Cuando pudiendo bajarse de ella, no lo hizo. Quien sabe lo que verdaderamente significa ser hombre, entiende bien que es más hombre no el que da más golpes, es más hombre el que soporta más golpes y puede seguir adelante. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Pero asimismo es lo que asumió espiritual y psicológicamente en el Getsemaní. La muestra más grande de la omnipotencia de Dios está en la debilidad de la cruz. En ninguna otra parte veo tan claramente el poder de Cristo. A veces hay gente a la que se le llama gente de carácter fuerte. Dicen, que tiene un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque hay gente que grita mucho, que le dice cualquier cosa y se molesta y explota. No son gente de carácter fuerte, son gente de carácter débil. Es como una pita, como una cuerda, que con un poco de tensión se rompe. La gente que grita mucho es de carácter débil. La gente que explota fácilmente es de carácter débil. El mantener la templanza, el guardar silencio cuando es necesario, el callarse cuando perfectamente estaríamos en capacidad de destruir a otro y aún así, por amor, elegir no hacerlo, requiere mucha fuerza. El silencio de Cristo en la cruz es una muestra más grande de poder que cuando dijo hágase la luz, como Dios verdadero que es. Cuando dijo hágase la luz y crea todo el universo, la fuerza del Big Bang es nada comparada con el silencio de Cristo, con la fuerza del silencio de Cristo. Dice Pascal, respecto al Getsemaní, Jesús busca algún consuelo, por lo menos en esos tres amigos, los más queridos, y duerme. Dentro del grupo apóstoles, piensan que había toda la gente que seguía a Jesús, pero de toda la gente había un grupo selecto, los 12. Y de esos 12 había encima un grupo selecto. Pedro, Santiago y Juan, esos tres, los selectos de entre los selectos. En su momento de mayor desamparo y sufrimiento, Cristo pide la compañía de esos tres amigos. ¿Y qué hace? Se duerme. Así como nosotros, muchas veces. Les ruega que se sostengan un poco con él y le dejan con una completa negligencia y tan poca compasión que no fue capaz de impedirle dormir ni un momento. Y así Jesús quedó solo. Muchas veces somos así con nuestra falta de oración. E incluso cuando oramos, lo hacemos de tan mal modo, tan distraídos, casi durmiéndonos, o a veces durmiéndonos,
que le dejamos solo. Y aún así Él es tan amoroso que nos considera de sus mejores amigos. A veces le traicionamos como Judas. Le traicionamos. Volvemos a caer en el pecado que confesamos y que dijimos que no íbamos a volver a caer. ¿Y qué dijo Jesús cuando recibió a Judas ese día del huerto de Getsemaní? Mateo 26 y 50. Amigo. Busquen. Jesús se dirige a Judas llamándole amigo. Seguimos. Dice Pascal. Jesús está en la tierra, solo, sin nadie. No solamente que siente y comparte su pena, pero ni tan siquiera que la conozca. Solo el cielo y Él tienen ese conocimiento. El conocimiento verdadero del sufrimiento de Cristo no lo podemos abarcar en esta vida, a menos por revelación mística, especialísima, y tal vez hasta así se entendería solo en modo parcial. Solo en el cielo podemos entender de verdad el tamaño de ese amor y el tamaño de ese dolor, o ese dolor. Jesús está en un jardín, no de delicia como el primer Adán, en que se perdió todo el género humano, sino en un jardín de suplicio, donde se salvó todo el género humano. Miren ese contraste, ¿no? Tenemos el árbol del fruto prohibido, en el que Satanás engaña a Adán y Eva y viene la caída del hombre. Pero tenemos también el árbol de la cruz, donde Cristo redime al hombre. Asimismo tenemos el jardín del Edén, de delicia, donde el hombre tiene todas las frutas ricas para comer. Pero también tenemos el jardín del Getsemaní, lleno de suplicio espiritual para Cristo, el inocente. Sufre esta pena y este abandono en el horror de la noche. Se me figura que Jesús no se ha quejado más que esta única vez, pero entonces se quejó como si no hubiera podido contener su excesivo dolor. Mi alma está triste hasta la muerte. Esas son las palabras de Cristo. De hecho, si ustedes analizan las palabras de Cristo en la cruz, sus 7 palabras, no tenemos una en que Él exprese directamente su dolor. Sí expresa su situación de abandono en que se siente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Expresa tener sed, tengo sed. Pero vean estas palabras, estoy triste hasta la muerte, una tristeza de muerte. ¿Sufres depresión? ¿O hay alguna razón por la cual sientes una tristeza de muerte? Cristo conoce eso también. Puedes unirte a Él en tu dolor, en tu tristeza, en tu depresión. Pero más aún, deja que ese Cristo que ha sentido una tristeza de muerte se una a ti en esa tristeza de muerte. Cristo ha muerto en la cruz para que tú no vivas tu cruz sin Cristo. Seguimos compartiendo. Jesús busca compañía y alivio por parte de los hombres. Creo que esto es algo único en toda su vida, pero no lo encuentra porque sus discípulos duermen. Miren esto. Cristo era como muy independiente y muy por encima de todo. Pero en el sufrimiento del huerto de Getsemaní, ¿qué sucede? Busca el consuelo de sus amigos humanos. Acompáñenme a orar, le dice. Siento una tristeza de muerte. Así esas personas que se sienten deprimidas y necesitan compañía y piden compañía, pues y ahí el sufrimiento de Cristo. Y por eso debemos acompañar al que se siente así. ¿Que es difícil, que es pesado, que a veces nos da sueño? Sí. Pero acompañando al que tiene una tristeza de muerte, acompañando al que está deprimido, acompañamos también a Cristo. En medio de este abandono universal y de sus amigos, elegidos para velar con Él, Jesús, al encontrarles dormidos, se enfada a causa del peligro a que se exponen, no Él, sino ellos mismos, y les amonesta acerca de su propia salvación.
y de su bien con una ternura cordial por ellos durante su ingratitud, y les advierte que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es alucinante, incomprensible el amor de Cristo en medio de ese dolor. Los amigos que él había llamado se habían quedado dormidos. Cristo los llamó sintiendo una tristeza de muerte en el momento en que más los necesitaba, y ellos se quedaron dormidos. Y Cristo, cuando ve y los encuentra dormidos, ¿qué les dice? Les dice: malditos, ¿cómo me dejaron solo? Ustedes se quedaron dormidos mientras yo sufriendo. No les dijo eso, cuando podría estar en todo el derecho de hacerlo. ¿Qué les dijo? Velad y orad para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne está débil. Encuentra a Pedro dormido, esto está en Lucas 22, y le dice: Pedro, Satanás ha querido zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando seas restablecido, confirmes a tus hermanos en la fe. En el momento en que Cristo necesita que más se preocupe por él y es abandonado, ¿qué hace? Se preocupa por nosotros. Se preocupa por nosotros, que también le abandonamos. Jesús ha rogado a los hombres y no fue escuchado. Mientras sus discípulos dormían, Jesús ha operado su salvación. La ha operado a cada uno de los justos mientras dormían, y en la nada antes de su nacimiento, y en los pecados después de su nacimiento. No ruega, sino una sola vez que el cáliz pase, y todavía con su misión, 2 veces que venga si hace falta. Jesús ha pesadumbrado. Jesús, viendo a todos sus amigos dormidos y a todos sus enemigos vigilando, se entrega por entero a su Padre. ¿Entendemos esto? Repito la frase. Jesús, viendo a todos sus amigos dormidos y a sus enemigos vigilando. La gente que promueve el aborto está despierta e invierte tiempo y dinero incansablemente. Y a veces, los que tenemos que defender la vida, estamos dormidos. Y no estamos dispuestos a dar más que unas moneditas, e incluso nos quejamos de tener que dar hasta la más pequeña donación por alguna causa como la causa COVID. Decimos que lo hagan otros. Dormimos, no dormimos. Los enemigos de Cristo no duermen. Los amigos de Cristo se quedan dormidos. Y Cristo vigila. Cristo está despierto. Y Cristo se preocupa por proteger a sus amigos. ¿Saben qué pasó cuando fueron a rezar a Cristo? Tómenme a mí, soy yo, pero a estos déjenlos ir. Eso dijo. Protegió a esos ingratos que se quedaron dormidos. Es decir, nosotros. Jesús no ve en Judas su enemistad, sino la orden de Dios, que es a quien ama, y lo confiesa, puesto que le llama amigo. Jesús se arranca desgarradoramente de sus discípulos para entrar en la agonía. Hay que arrancarse de los más próximos y de los más íntimos para imitarlo. Va a haber algún momento, esto pasa en nuestras vidas, en donde Dios va a requerir que estemos solos y que nos arranquemos a nosotros mismos de ciertas relaciones personales, incluso de las personas más queridas, más cercanas, para estar solos ante lo que tenemos que saber, solos ante lo que tenemos que hacer, solos ante lo que tenemos que decidir. Hay momentos en que de verdad tenemos que estar solos y saber si decir sí o no. Puesto que Jesús está en la agonía y en medio de los más grandes sufrimientos, oremos más largamente. Cuán grande reto no es esto, ¿no? Nos conformamos con hacer oraciones cortas y distraídas. Jesús sufre largamente y nosotros no somos capaces de velar y orar largamente. Y aún así Él nos ama. Imploramos la misericordia de Dios, dice Pascal.
no para que nos deje en paz en nuestros vicios, sino para que nos libere de ellos. Así debemos pedir misericordia. No, Señor, no me castigues, pero yo sigo en mi vicio. Que no me atrapen, que no me venga esa multa, que no me vaya a morir. O sea, pedimos misericordia para que no nos vengan las consecuencias de nuestros actos. En lugar de pedir la misericordia en el Señor, ayúdame a romper con esto, cámbiame, dame la fuerza de renunciar a esto. No debemos implorar la misericordia de Dios para huir de las consecuencias de nuestros vicios. Debemos implorar la misericordia de Dios para romper con nuestros vicios. Si Dios nos diese por su propia mano maestra, ¿cómo habría que obedecerle de todo corazón? La necesidad y los acontecimientos lo son infaliblemente. Consuélate, tú no me buscarías si no te hubieras encontrado conmigo. Yo pensaba en ti en mi agonía. Aquí es como hablando Cristo. Yo pensaba en ti en mi agonía. He derramado por ti tales gotas de sangre. En esta agonía Cristo pensaba en ti. ¿Alguna vez te has desanimado, por ejemplo, respecto al sacramento de la confesión y has dicho, ¿para qué me confieso si sigo cayendo? O dijiste, ya no me voy a confesar, simplemente sigo cayendo y ya caí, así soy. En la agonía del Getsemaní, Cristo pensaba en ti. Cristo ya sabía que ibas a caer y que ibas a seguir cayendo. Y debes tener la seguridad de que el amor de Cristo es más grande que tu pecado. Hay una frase que he aprendido del padre Roberto Sipols y que creo que es muy necesaria recordar para estas luchas. Dios no se cansa de perdonar, pero tú no te canses de luchar. Cuidado con luchar contra nuestro pecado y tener nuestras fallas, pero pensar que Dios se cansa de perdonar, que un día ya no nos va a perdonar, porque caeremos en la desesperación y nos condenaremos para siempre. Pero cuidado también con pensar que simplemente Dios no se cansa de perdonar, entonces yo sigo en mi pecado. No. Tienes que luchar a muerte contra tu pecado. Porque o matas tú el pecado o el pecado te mata a ti. Es una lucha a muerte, no hay opción. Y si te has de salvar, al menos Cristo te ha de encontrar luchando. Como católicos creemos en el purgatorio, por ejemplo, y si la muerte nos sorprende, pero luchando contra el pecado, tal vez no lo hemos vencido de todo, pero estamos luchando contra el pecado, pues bueno, terminaremos con una regadita en el purgatorio para terminar de dejarnos Cristo, pero ya estamos en el bando correcto. Yo te pregunto, ¿dónde estás? ¿Estás en el bando de Satanás o en el bando del pecado? ¿Estás en el bando del pecado luchando contra Dios? ¿O estás en el bando de Dios luchando contra el pecado? No hay punto medio. ¿Dónde estás realmente? Si vives tranquilo en tu pecado, por más que vengas a misa y hagas oraciones y todo eso, si vives tranquilo y no luchas contra tu pecado o tus pecados, entonces estás en el bando del pecado y luchando contra Dios. Pero si estás en el bando de Dios, has de luchar contra tus pecados. No vivir tranquilo ni con uno solo de los pecados, ni siquiera los veniales. Acá no hablo de un moralismo, hablo de amor. Me explico. Un pecado mortal es como que vamos a clavar a Cristo en la cruz. Un pecado venial podría decirse, bueno, no voy a clavar a Cristo en la cruz para que se muera, pero ahí en lo que está crucificado voy a agarrar unos alfilercitos y le voy a picar en el pie. ¿Te imaginas esa monstruosidad? Sé que somos débiles y que caemos. Y la Escritura enseña en Santiago 3:2, dice, nosotros ofendemos muchas veces o fallamos muchas veces. Y eso lo dice
Santiago en su carta escribiendo a cristianos verdaderos. Dice nosotros, se incluye al mismo. Nosotros ofendemos y mucho. O la Escritura también nos dice en el Antiguo Testamento, ¿no? En el libro de Proverbios. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Entonces hemos de perseverar en levantarnos. Pero no podemos dejar de luchar. No podemos vivir tranquilos con el pecado. Sí, ciertamente podemos tener fallas, podemos tener caídas. Yo no estoy diciendo que por un pecado venial ya todo se fregó. No, lo que te digo es que no deben vivir tranquilos con ningún pecado. Ninguno, ni siquiera el venial. Somos débiles, caemos sí, pero no podemos vivir tranquilos con esa situación, sino luchar. Es un tema difícil el que estoy proponiendo aquí, de que tenemos que luchar constantemente. Sí, es difícil, pero es lo que nos anuncia la Escritura. Job 7:1. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Toda la vida del hombre es lucha sobre la tierra. Otras traducciones dicen, toda la vida del hombre sobre la tierra es tentación. Pero al mismo tiempo Cristo nos ha prometido en Juan 16:33, en el mundo pasaréis aflicción, pero no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. Y cada vez que veas difícil la lucha contra el pecado, recuerda que Cristo ya luchó y ganó. Y que mientras te mantengas en su bando, luchando a su lado, aunque sufras heridas, mientras te mantengas a su lado, ya está asegurada la victoria. Sigamos con Pascal. Acá escribe de nuevo como Cristo hablando, ¿no? Es tentarme en mí, más que probarte a ti, el pensar si tú harías bien tal o cual cosa ausente. Yo la haré en ti cuando llegue. Déjate conducir por mis reglas. Mira cómo he conducido a la Virgen y a los santos que me han dejado obrar en ellos. Al Padre le complace todo lo que yo hago. ¿Pretendes que yo me cueste siempre sangre de mi humanidad sin que tú des lágrimas? Tu conversión es cosa mía. No temas y ruega con confianza. A veces los que tenemos un testimonio de conversión hablamos de que, bueno, en tal año yo me convertí y pasó esto y lo otro. Yo he contado varias veces mi testimonio de conversión, si a alguien le interesa, lo busqué en YouTube, Dante Udina, testimonio de conversión, tal historia. Suelo señalar como fecha clave el 14 de febrero del año 2007. Pero es una referencia de un punto de inicio, pero la conversión es todos los días. Esta conferencia se está dando luego de que hemos celebrado la Eucaristía. Y cuando veo a Cristo levantado, le digo, ocúpate tú de mi conversión. Todos los días tengo que rezar. Todos los días. Todos los días el Hijo pródigo. Todos los días decir a Jesús, ocúpate tú de ello, porque yo no puedo. Yo no estoy a la altura de convertirme. No soy capaz, pero Señor, tú eres capaz de convertirme. Dice de nuevo, escribe Pascal, hablando como Cristo a nosotros, ¿no? Yo te estoy presente con mi palabra en la Escritura, por mi espíritu en la iglesia, y por las inspiraciones, por mi poder en los sacerdotes, por mi oración en los fieles. Pascal no era sola Escritura, ni presente en Cristo sola Escritura, ¿no? Nos habla de una presencia amplia. Los médicos no te curarán porque por fin morirás, pero soy yo quien cura y hace que el cuerpo sea inmortal. Sufre las cadenas y la esclavitud corporales. Yo no te libero actualmente, sino del espiritual. Te soy más amigo que tal o cual, porque he hecho por ti más que ellos, y no te aguantarían lo que yo te he aguantado. ¿Quién te aguantaría lo que Cristo te ha aguantado a ti? No hay nadie sobre la tierra. Ni tu mejor amigo, ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Porque ellos no saben todo lo que Cristo te ha aguantado. Y además a veces aguantamos a los demás también porque sabemos que tenemos nuestros defectos y que necesitamos el perdón de las otras personas. Pero Cristo es perfecto.
Nosotros nunca le hemos tenido que aguantar nada de Él, y Él sí a nosotros. ¿Quién te ha aguantado las cosas que Cristo te ha aguantado? Nadie. Y por eso mismo has de descubrir lo siguiente. Tú tienes que aguantar a otros cosas que no merecen que les aguantes. ¿Por qué? Por Cristo. Por Cristo. Lo aguantarás por Cristo. La otra persona, humanamente hablando, no merecería que tú le aguantes porque le aguantes. Pero por amor a Cristo lo aguantarás. Y orarás por su salvación. Y obrarás en lo que te corresponda por su salvación. Y no morirían por ti en el tiempo de tus infidelidades y crueldades, como yo lo he hecho. Y yo estoy dispuesto a hacerlo en mis elegidos y en la Sagrada Eucaristía. Ese Cristo sufriente se ha hecho presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad hace unos minutos. Y a veces estamos dormidos simplemente, corporal o espiritualmente. Pero Él estuvo aquí y está aquí. Jesús decía en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero, ¿qué les parece esto? Si nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿cómo de inimaginable, casi absurdamente grande será el que da la vida por sus enemigos? Y nosotros por el pecado nos hacemos enemigos de Dios, siendo Cristo Dios. Cristo ha dado la vida por sus enemigos, pero es tan gigante su amor que encima les llama amigos, así como Judas. Mateo 26:50. Amigo le dice, en el momento en que le está traicionando. Es incomprensiblemente grande su amor. Si tú conocieras tus pecados, te descorazonarías. ¿Crees que entiendes todo lo que tiene que aguantarte Cristo? No. Recuerda que dicen los salmos, líbrame, Señor, de los pecados que se me ocultan. Ustedes, los que llevan cierto tiempo en la vida espiritual, se darán cuenta que a veces cobramos conciencia de pecados que veníamos cometiendo y que no nos habíamos dado cuenta antes. Creo que a todos nos ha pasado eso si llevamos cierto tiempo en la vida espiritual. Oye, yo estaba fallando en esto, cometiendo este pecado durante todo este tiempo y no me daba cuenta. Pues bien, si eso ha pasado, no existe la posibilidad de que aquí y ahora, o en estos días de tu vida, existan también otros pecados que estás cometiendo, pero de los cuales no te das cuenta todavía. Es bastante probable. Y Cristo te los aguanta. Y tú no sabes que te está aguantando eso porque todavía no te das cuenta. Porque para ver todo el tamaño de nuestra oscuridad requeriríamos mucha luz. Pero al mismo tiempo mucha fuerza. Nos moriríamos si viésemos todo el abismo de nuestra miseria. Pero ¿por qué no morimos? Porque hay un abismo de misericordia que nos sostiene. Y nosotros confiamos en esa misericordia. Me descorazonaré, pues, Señor, porque creo en su malicia por vuestra palabra. Ahí habla como el alma de Cristo, ¿no? Pero Cristo replica, no, porque yo, que te lo he enseñado, puedo curarte de ellos. Y el que te lo diga es señal de que te lo quiero curar. A medida que los expíes, los conocerás, y te será dicho, mira los pecados que te son remitidos. O sea, que te son perdonados. Haz pues penitencia por tus pecados ocultos y por la oculta malicia de los que tú conoces. ¿Te sientes mal por entender un poco de esto? Pues eso está bien. Está bien que te sientas mal.
porque es señal de que tienes un corazón de carne y no un corazón de piedra. Y es lo que nos vino a prometer Dios. En el Antiguo Testamento dice, no, yo le quitaré ese corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne. Así que está bien que te duele el pecado, pero no te descorazones. Porque mira cómo el alma dice, me descorazonaré pues, Señor. Entonces, suena muy noble, me descorazonaré. ¿Pero qué responde Cristo? No, porque yo puedo curarte de tus pecados. No te descorazones. Responde el alma, Señor, os doy todo, dice Cristo. Yo te amo más ardientemente de lo que tú has amado tus mancillas. Amas el pecado, amas tu vicio, estás amarrado a tu vicio. Cristo está más amarrado a ti. Cristo te ama más a ti de lo que tú amas tu vicio. Porque su amor es incomprensiblemente grande. Sea la gloria para mí y no para ti, gusano y tierra. Interroga a tu director cuando mis propias palabras sean para ti ocasión de mal o de vanidad o de curiosidad. Veo mi abismo de orgullo, de curiosidad, de concupiscencia, dice el alma, ¿no? No guardo relación ninguna con Dios ni con Jesucristo justo. Pero todas las plagas han caído sobre él. Es más abominable todo esto. Y se considera honrado con que vaya a él y le ayude. Pero se ha curado a sí mismo y con mayor razón me curará. A Cristo que le decían en la cruz, ¿no? Que se baje, que se salve, como decía el médico, cúrate a ti mismo. Pues bien, Cristo sí lo hizo, resucitando, luego, y venció. Y el que puede vencer la muerte vencerá nuestra muerte. Hay que añadir mis llagas a las suyas y unirme a él, y me salvará salvándose. Pero no hay que añadir nuevas plagas en el futuro. Cuando Pascal dice esto de que Cristo me salvará salvándose, no se refiere a un sentido de que Cristo se haya caído en pecado o algo así, sino es un sentido de la elevación gloriosa de Cristo por sobre la muerte, o sea, por ser salvado de la muerte, no del pecado, ¿no? Que finalmente seremos resucitados en él. Que correremos a él, nos arrojaremos a sus pies llenos de lágrimas y así sucios como estamos, y lloraremos y nos aferraremos a su manto. ¿Se acuerdan de esa mujer con flujo de sangre que se aferró a su manto y Jesús dijo, he sentido que ha salido poder de mí? Pues así como miserables con el flujo de sangre del pecado, el flujo de sangre asqueroso del pecado, vayamos a Cristo y aferrémonos a Él, porque saben que Él es tan puro que nuestra suciedad no lo mancha, sino su pureza es la que nos purifica. No tengas miedo a acercarte a Cristo por más sucio que estés, porque te repito, tu suciedad no lo mancha, sino que es su pureza la que te purifica. Y yo quiero aferrarme, aunque sea como el último de los hombres, a la esquina de su manto, y cuando Él ascienda a los cielos, yo ascenderé con Él, colgado como un miserable y como un suertudo que es amado y que irá al cielo agarrado de Cristo, de la esquina de su mano. Y Él se encargará de purificar. Todo el mundo hace de Dios al juzgar. Esto es bueno o malo, y afligiéndose o alegrándose demasiado de las cosas que suceden. Hacer las cosas pequeñas como si fueran grandes a causa de la majestad de Jesucristo, que las hace en nosotros y que vive nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer las cosas pequeñas como si fueran grandes. Lava los platos por amor a Cristo. Barre la sala por amor a Cristo. No explotes y grites porque se rompió un vaso. Recógelo con sencillez, por amor a Cristo. Sonríe a las personas que te venden verduras en el mercado, por amor a Cristo.
Sé amable con aquellas personas que a veces no están amables contigo, por amor a Cristo. Apaga la luz cuando los demás la dejan prendida sin decir, es que ustedes no apagan, recibo la luz. Simplemente apaga la sencillez, por amor a Cristo. Haz las cosas pequeñas como infinitamente grandes, por amor a Cristo. Finalmente dice Pascal, y las grandes como si fueran pequeñas y fáciles a causa de su omnipotencia. Predica en grandes auditorios, ve allí donde los más pobres, sé misionero en otro país, haz penitencias por otros, haz grandes ayunos por otros, haz largas oraciones por la gloria de Dios y la salvación de todos. Y haz todas esas cosas grandes, grandiosas, como si fueran pequeñas. Ve y predica a un auditorio gigante con la sencillez de lavar los platos. Si te toca el martirio, entrega tu vida a Cristo, así como cuando sirves un plato de comida a tus hijos y entregas el plato. Haz las cosas pequeñas como si fueran grandes. Haz las cosas grandes como si fueran pequeñas. Ahí está la clave. Y el dolor se transformará en amor, y el amor se transformará en dolor, y nosotros seremos transformados en él. Muchas gracias.